Hola a todos, ¿cómo están? Lindo día. Espero que todos estén muy bien. Me da mucho gusto saludarlos. Bueno, como todos los domingos, vamos a trabajar un rato la enseñanza que tenemos preparada para el día de hoy. Hoy tenemos preparado el tema de oración y fe del Maestro Jesús. Entonces, vamos a trabajarlo. Denme un momento por acá nada más para saber que si estamos bien al aire, creo que sí. Creo que sí, estamos todos por acá. Hola a todos los que se están sumando ahí en Facebook, acá en el Zoom. ¿Qué tal, Guadalupe? Hola, Trinidad. Espero que estén muy bien. Déjenme compartirles por acá también el enlace de Facebook a los que quieran participar por ahí. Y bueno, como ya lo hemos hecho siempre, vamos entonces a empezar con este texto que bueno, ¿qué tal, Fanny? Lindo día. Como ya saben, hemos estado revisando este texto desde hace unas semanas. Es el texto de Jesús el Cristo de Rubén Cedeño. Y bueno, estamos en un tema que se llama oración y fe. Vamos a dejar una sesión de decretos al final porque ahí vienen algunos ejercicios dentro del texto. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer solamente nuestro servicio del día. Vamos a ver por acá. Bueno, más bien vamos a dejar al final y vamos a empezar directamente con la enseñanza. Entonces les comparto por acá pantalla para que puedan ver y empezamos. Eh, Muy bien, pues para empezar me gustaría preguntarles si alguno de ustedes tiene eh, alguna definición de lo que significa orar. ¿Cómo es que ustedes definirían oración? Con lo que han escuchado, con lo que se imaginan, ya saben, de repente escuchamos que hay que orar sin cesar, eh, o que todo lo que pidamos en oración nos será dado. Entonces, ¿ustedes cómo es que definirían oración? ¿Qué dirían? Ahí pueden escribir o pueden abrir micrófono como ustedes quieran. A ver, ustedes qué dicen, qué significará orar, qué será. A ver cómo lo definirían ustedes. Déjenme ver si por acá en Facebook ya tenemos alguna participación. ¿Qué será?
Creo que se salió. Sí, ¿verdad? A ver, hola de nuevo, creo que perdimos conexión. Déjenme revisar aquí en Zoom, en Facebook si seguimos al aire, porque aquí perdimos conexión. Ajá, creo que sí la perdimos. ¿Me pueden comentar? Ok, ya, me están viendo bien y todo, ¿verdad? Perfecto. Dice, en Facebook no se rompió el enlace. Ah, perfecto, gracias, Isa. Es que acá me sacó de Zoom. Comentar? Ok, ya, me están viendo bien y todo, ¿verdad? Perfecto. Listo. Entonces, bueno, creo que ya yo fui la que perdió conexión, pero bueno, ya estamos bien aquí todos, ya nos podemos ver nuevamente. Entonces, vamos a seguir. Solamente ahí en Facebook, si me pueden decir si ya me escuchan bien, que tuvimos ahí una cuestión con la conexión. Ya está. Gracias, Trini, gracias. Bueno, entonces vamos a seguir, si les parece bien, con esta idea. Les estaba diciendo que vamos a trabajar este libro que se llama Jesús. El título es Oración y Fe. Y yo les preguntaba qué era para ustedes la oración
Y sí, estuvo interesante, algunos escribieron por acá que es una forma de comunicación que tenemos con Dios o incluso con nuestro ser interno, ¿no? Dependiendo de cómo uno lo viva, de cómo uno lo sienta, pues ahí está pues nuestra definición de oración. Y justamente yo escuchaba que un sacerdote comentaba exactamente eso, que era una forma de comunicación con Dios. Y cuando nosotros oramos, pues sí, entramos en contacto con nuestro ser interno, ¿verdad? Con la presencia yo soy. Y vamos a ver en el libro, si bien no nos dan una definición como tal, vamos a revisar cuál era la concepción del Maestro Jesús respecto a la oración. Y como pueden ver, ahí vemos pues algo bien interesante, ¿verdad? Tenemos la idea de Jesús, de la oración y de la fe, ¿verdad? Entonces, eso es interesante. Vamos a ver que la oración solamente funciona si nosotros tenemos fe, ¿vale? Y vamos a ver por qué, vamos a ver en dónde está la situación con esto. En un primer momento vamos a ver que se nos dice lo siguiente, ¿no? Jesús revela que con el poder de la oración y la fe, él precipitó pues alimentos, sanó enfermos, exorcizó demonios y nosotros también podríamos hacerlo porque hay que recordar la máxima que decía el Maestro Jesús, ¿verdad? Que es bastante conocida, aunque pues no muy entendida y es cosas como las que yo hago, las puedes hacer y aún superiores. Entonces, es evidente que el Maestro Jesús, a través de la fe, a través de la oración, realizaba milagros. Y nosotros estamos haciendo este estudio porque yo estoy segura que ustedes están buscando ver milagros en su vida, ¿cierto? Porque ustedes están en estos estudios porque quieren avanzar, quieren arreglar situaciones, quieren mejorar situaciones, quieren que situaciones que son repetitivas en su vida pues cambien, ¿no? Que suban como de octava y que ustedes las puedan vivir de manera diferente desde el interior. Entonces, por eso vamos a estudiar cómo es que hacía esto el Maestro Jesús y vamos a darnos cuenta que, pues cuando hacemos oración simplemente ahí repetitiva, sin darnos cuenta, o oramos con miedo, ¿verdad? Esperando ahí con un sentimiento en el interior de que algo malo está por ocurrir, etcétera, pues aquello no funciona porque la máxima que nos da el Maestro Jesús es que tenemos que orar con fe, ¿no? Tal cual, como lo hemos visto en otros textos, por ejemplo, de Connie Méndez, es con una seguridad de que lo bueno va a suceder. Tú haces tu tratamiento, te pones en acción y listo, ¿no? Entonces, fíjense bien que lo primero que vamos a estudiar es que hay una raíz de la oración científica en el ministerio de Jesús. Ustedes saben que en metafísica nosotros oramos de manera científicamente. ¿Eso qué quiere decir? Que lo hacemos a través de una serie de pasos que pueden ser observables, comprobables y que nosotros podemos llevar a la acción para ver esa situación en nuestra vida, ¿no? Para que veamos eso como expresado en nuestra vida de una manera muy exacta y muy científica. Entonces vamos a ver que hay un origen de la oración científica y está en la multiplicación de los peces y los panes. ¿Se acuerdan de esta parte, verdad? En donde el Maestro Jesús está reunido con 5,000 personas después de varios días en donde estuvo trabajando con ellos la enseñanza y de pronto se dieron cuenta que ya no tenían alimento, ¿verdad? Y ya habían estado ahí muchas horas, muchos días y necesitaban alimentarse. Por lo menos la enseñanza espiritual ahí la tenían, pero pues se necesitaba que comieran algo. Y entonces llega un niño con algunas cuestiones, ¿no? Dice, bueno, en realidad lo que tenemos son 5 panes y tenemos 2 pescados. ¿Y qué fue lo que dijo Jesús? Fíjense bien, él dijo, eso bastará para dar de comer a todos. Díganle a la gente que se siente. Eso es trabajar con fe. ¿Vieron? Él declaró, con esto va a ser suficiente y que la gente se siente tranquila a esperar. Y bueno, la gente fue lo que hizo, ¿verdad? La gente pues no se sentó a dudar, ¿verdad? Y a decir, ay, sí, habrá, no habrá, simplemente fue, den esta orden y que se sienten. Entonces, se nos dice que en esta parte Jesús puso en práctica la oración científica. ¿Por qué? Porque se nos dice que, ay, espérenme, aquí, para multiplicar los panes y los peces, lo que hizo él fue dar gracias. Lo primero que hizo fue decir,
gracias porque todos han comido y han bebido. Entonces Jesús nos enseña que todas las cosas por las que nosotros oramos, por las cuales nosotros nos ponemos en contacto con nuestro interior y lo expresamos, lo primero que tenemos que hacer es creer que ya las hemos recibido y estas serán concedidas. Recuerden que mucha gente experimenta pues mucha frustración porque decreta o hace sus oraciones desde una posición interna de temor, ¿no? Están preparándose para no recibir. Por ejemplo, Florence Scovel Shinn explicaba que ella tenía estudiantes que le decían, Florence, dame un decreto para que pueda yo cubrir esta deuda. Y así lo hacía, ¿no? Les daba el decreto para cubrir, que llegara la provisión económica para cubrir una deuda. Y después de que hacían el decreto, la persona le decía, bueno, ahora me voy a preparar para ver qué puedo decir cuando vaya al banco y no tenga con qué pagarla. Y entonces Flores les decía, ahí usted canceló todo, ahí usted ya desmagnetizó todo su trabajo y ya dio pasos para atrás, porque usted tiene que hacer su decreto y tiene que hacer su oración y estar seguro de que eso está por cumplirse. Usted tiene que dejar eso en paz y algunos de ellos hasta les decía, ¿no? Usted tiene que demostrar que es opulente en este momento y que no tiene miedo, ¿vale? Entonces, vean que el ejercicio de la oración del decreto va acompañado de la fe, de la seguridad de que lo bueno va a acontecer. Recuerden que ustedes no dependen de nada ni de nadie. Lo único que los mantiene, que les suministra, que los dirige es la presencia yo soy. Entonces, ¿en qué tienes que tener fe? En ese poder dentro de ti que es la presencia yo soy. Hay hay también muchos ejemplos de personas que por la superstición se arruinan porque no tienen fe en Dios, tienen fe en talismanes, en estatuas, y si bien algunas de estas situaciones, por supuesto que nos sirven, ¿verdad? Para tener ahí nuestra atención, para poder trabajar correctamente, el poder es de nuestra presencia yo soy, ¿vale? Entonces ahí tendríamos que tener cuidado, ¿no? De no caer en la superstición, etcétera. Si ustedes quieren, ayer estaba estudiando algo muy interesante, estaba estudiando a esta santa que se llama Hildegarda, que seguramente ustedes la conocen, ella tiene música bellísima, cantos bellísimos y tiene un libro entero sobre el poder de las gemas. Y ella es una santa, ¿saben? Entonces, ella va a explicar cómo, por ejemplo, se utiliza la amatista, cómo se utilizan las esmeraldas, y es una santa beatificada por la iglesia, ¿saben? Reconocida por la iglesia. Y ahí hay algo bien interesante, que cuando uno los estudia, nos damos cuenta que la línea para no caer en la superstición o en la superchería es saber que el poder es de Dios, ¿saben? Que nosotros estamos trabajando, sí, con una piedra, ¿verdad? Que tiene ciertas cualidades y que son bellísimas, pero eso no nos debe alejar de Dios, no nos debe alejar del poder de nuestra presencia, yo soy. Entonces, en este sentido, vean lo que sucede aquí. Jesús dio las gracias antes de que comenzaran a comer. El principio entonces de la oración científica que hacemos en metafísica es dar gracias a Dios por haber recibido las cosas antes de recibirlas. Entonces tú ya sabes que por eso siempre decimos gracias Padre porque el día de hoy está todo cubierto. Gracias Padre porque mi mundo lo contiene todo. Gracias Padre porque tengo la enseñanza metafísica. Dice, siempre que tú necesites algo, tú tienes que afirmar gracias, Padre, y lo que necesitas, ¿no? Porque ya comí. Gracias, Padre, porque tengo dinero. Gracias, Padre, porque me diste un trabajo. Pero si tú estás buscando trabajo, como dicen por ahí, ¿verdad? Sin querer encontrarlo, con miedo, con desconfianza, pues evidentemente tú no vas a experimentar pues este poder de la oración que va acompañada de la fe. Entonces, fíjense, ese mismo poder que tuvo el Maestro Jesús para multiplicar panes y peces, lo tenemos dentro de nosotros. ¿Por qué? Porque es el poder de Dios en nuestro interior. Y por eso a nosotros nunca nos puede faltar nada. La multiplicación de estos panes, ¿a qué se refiere? Se refiere a a una comunión sagrada, ¿vale? Era un ritual muy oculto para los más altos esenios, pero pues Jesús lo hizo común, ¿no? Acuérdense lo que vimos la clase pasada de los milagros, en donde vimos que uno de los milagros del Maestro Jesús era
poner la enseñanza espiritual al alcance de todos, que ya no fuera solamente para ciertos grupos con ciertas características. Entonces, la multiplicación de los panes también vamos a ver que se refiere a la proliferación de la enseñanza espiritual, de los libros espirituales, de los estudiantes. No es nada más pan para comer, ¿no? Sino el pan de vida. Se refiere a que nosotros tenemos también esa oportunidad de, de, de tener este alimento espiritual, ¿no? Y por eso cuando él, por ejemplo, el Maestro Jesús se encuentra con la samaritana, que seguramente conocerán esa parte de la historia, él le dijo que él tenía el agua de vida, o sea, que estaba dándole la enseñanza, ¿no? Obviamente todo esto con parábolas, y imagínense lo que es pues ver un milagro como esos, ¿no? La multiplicación de los panes. No te queda duda entonces de que existe un poder dentro de nosotros para hacer eso, ¿no? Entonces, vamos a tener esto bien presente, que esta situación de Jesús en donde multiplica los panes y los peces tiene que ver con pues esta capacidad de expandir también la enseñanza y lo más importante es que es el inicio de la oración científica, ¿no? En donde nosotros agradecemos porque nosotros ya recibimos todo aquello que necesitamos. Y después de esto se nos va a hacer una recomendación que dice cierra la puerta. Recuerden que cualquier estudiante espiritual, después de que experimenta la oración, el poder del decreto, que ve manifestada en su vida la maravilla de la oración científica, no tiene por qué hacerse propaganda de su espiritualidad, dejarle ver a los demás que es muy devoto, que está súper entregado a Dios, porque eso pues en realidad es el ego, ¿no? Es el ego queriendo mostrar algo. Entonces Jesús, ¿qué recomienda? Cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. ¿Eso qué quiere decir? Que tú busques desaparecer toda distracción externa, que busques estar en silencio, como ustedes bien lo dijeron, con ustedes mismos, con su interior. Hay mucha gente que ora caminando en los autobuses, ¿saben? Eso está bien. El punto es que logres estar en silencio contigo, comunicarte con ese ser interior que ya hemos visto que no tiene nada de complicado y también que no busquemos ser observados o nosotros como ser, no sé, ¿no? Como demostrarles a los demás ese poder en nosotros, ¿cierto? Hay que estar como, recuerden, curados de este gusanillo del orgullo espiritual del cual habla el maestro Kutumi a través de Alcione, de Krishnamurti en el libro A los pies del maestro, ¿no? Nosotros no tenemos que demostrar nada. Y también, además de esto, hay que tener una idea bien firme. Y es que Dios ya sabe sobre nuestras necesidades. Yo les había contado también, por ejemplo, lo que le pasaba en un momento, bueno, dicen por ahí a Paul Brompton, ¿no? Paul Brompton, que fue un filósofo, un periodista y un filósofo muy interesante, que se dedicó a tratar todos estos temas. Él fue discípulo de Ramana Maharshi. Él decía que su yo superior, él no ocupa la misma terminología que nosotros aquí en metafísica, pero bueno, podemos más o menos entender por dónde va. Él decía que su yo superior ya sabía todo lo que él necesitaba, que incluso ni siquiera necesitaba comunicárselo, pero que él lo hacía así, lo comunicaba una vez y el yo superior siempre satisfacía sus necesidades, ni siquiera como él las quería, sino de una manera muy superior, ¿saben? O sea, que cubría todas sus expectativas. Entonces se nos dice aquí en este texto de Jesús justamente este recordatorio. Dios ya sabe de qué cosas tienes necesidad antes de que tú se las pidas. Pero a pesar de que Dios tiene esa seguridad, ¿no? De que tu presencia yo soy ya lo sabe, nos dice Jesús, de cualquier manera tú vas a pedir y te será dado. Si tú buscas, vas a hallar. Si tú llamas, se te abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Todo aquel que busca, halla. Y todo aquel que llama, recibe. Entonces, aunque sepamos que Dios, nuestra presencia yo soy, está atento de estas necesidades, nosotros debemos de poner en acción esta actividad de la oración
y del decreto, ¿vale? Y lo que tenemos que hacer siempre es, como ya habíamos dicho, dar gracias por aquello que todavía no hemos recibido. Entonces, recuerden que todo lo que queramos en la vida y más en lo espiritual, hay que solicitarlo y hay que decretarlo a través de las fórmulas que conocemos como la oración científica. También en este sentido, nos dice el Maestro Jesús, ¿verdad? Si tú vas a orar, lo primero que tienes que hacer es creer que ya lo recibiste. Recuerden que digamos que el enemigo de estas actividades es el temor, porque hay personas que, por ejemplo, no hacen su oración científica o trabajan un decreto e inmediatamente preguntan, ¿y cuándo crees que esto se cumpla, verdad? ¿Y cómo crees que esto se cumpla? Entonces, por ejemplo, por ahí Florence Scovel nos diría que uno de los grandes errores de los estudiantes es que le quieren decir a la vida superior cómo hacer las cosas. Le quieren decir, ah, bueno, yo voy a orar, pero yo quiero que esto se solucione así, así, así. Y tú tienes que entender que cuando tienes esa comunicación con lo superior, tú tienes que confiar en que justamente esa inteligencia es superior y que tiene un camino y una forma de trabajar esto que tú tal vez no te imaginas. Entonces es el famoso quítese del medio, ¿verdad? Haga la oración, tenga fe, sea muy cuidadoso en cómo haga su oración científica, pero quítese de en medio, es decir, no esté tocando esa situación mentalmente todo el tiempo, no le esté tocando emocionalmente todo el tiempo, tampoco le esté poniendo en común y hablando todo el tiempo, porque entonces, si usted no está en silencio, si usted no ha cerrado la puerta, no le va a permitir a esa inteligencia superior actuar, ¿cierto? Entonces, se nos dice aquí, todo lo que pides orando, cree que lo recibirás y va a venir. La mera clave de la oración científica es que cuando tú decretes algo que necesites, siempre que sea bueno y constructivo, nos tenemos que convencer primero de que ya lo recibimos y eso vendrá. Recuerden que es el tesoro en los cielos, ¿no? Que nosotros estamos ahí trabajando. Eh, Sí, interesante. Aquí Isa tiene una participación interesante que dice, yo lo viví cuando pedí un aumento de salario y se logró cuando lo pedí para mí y para todos los de mi departamento. Y fíjate que esto es interesante, ¿no, Isa? Porque cuando uno decreta con el yo soy, ustedes saben que en esa parte de la manifestación, nosotros somos uno. Entonces, pues por supuesto que eso también está siendo trabajado para los otros. Y lo más importante es que pues no... siempre estamos trabajando para los otros y como es en armonía para todo el mundo y de manera perfecta, pues se hace todo un armado, ¿no? Y parece ser que en ese momento en tu experiencia, esa armonía para todo el mundo era que todos lo recibieran. Recuerden estas historias en donde se nos dice, ¿no? Una persona que tiene una tienda de abarrotes y enfrente le ponen otra. Lo peor que puede hacer es enojarse, desear mal. No, no. Lo mejor que uno puede hacer es Dios bendice su negocio, Dios bendice sus finanzas, que le vaya muy bien, ¿saben? Porque recuerden que lo vamos a ver en una de las siguientes claves, pues todo lo que tú le haces a los otros va a venir hacia ti también. Entonces, así pasa mucho, ¿verdad? De pronto, no sé, nuestro corazón no entiende las reacciones y las situaciones de otras personas. No sé, de pronto alguna persona nos dice, ¿sabes qué? Yo ya no quiero estar contigo. Y bueno, ya saben, ahí hay que ser muy inteligente y saber que nadie nos está haciendo daño, que son situaciones a ser pues superadas, eh, que bueno, ¿verdad? Las personas tienen libre albedrío, pero cuando vemos que esa persona está rehaciendo su vida, lo mejor que uno puede decir es, Dios bendice tu bien, Dios bendice tu nuevo trabajo, Dios bendice tu nueva pareja, que seas feliz, porque eso mismo va a venir para nosotros. Si nos enojamos, ¿verdad? Si andamos ahí viendo, ay, ¿y con quién anda? Y criticando, y yo soy mejor, y mira de lo que se perdió, pues estamos mandando una energía negativa y pues eso en algún momento va a regresar a nosotros. Fíjense que estaba leyendo algo interesante en el libro del Yo Soy, el sagrado libro del Yo Soy del maestro Saint Germain. Y el maestro Saint Germain nos dice que él y todos los demás maestros de la luz que han encarnado aquí en la tierra comprenden muy bien todos los sentimientos humanos, porque ellos han vivido así, que ellos ya han vivido lo que nosotros hemos experimentado. Si quieren por ahí revisar, yo creo que ya les había comentado, por ahí hay un libro que se llama Sanoni, que se escribe con Z
y es un libro inspirado en la fraternidad Rosa Cruz, en particular, pues en la vida del maestro San Germán. Zanoni es un inmortal y van a ver todo lo que le pasó a Zanoni. No estoy diciendo que sea una historia real, pero es una historia inspirada en el maestro. A mí no me consta que haya sido así, pero les puedo decir que la persona que lo escribe, pues es definitivamente alguien inspirado por la luz. Y es interesante porque el maestro Saint Germain dice, nosotros conocemos todos sus sentimientos y no los condenamos, porque nosotros sabemos lo que es estar en un mundo lleno de emociones, en donde de pronto, pues la verdad, pues estamos molestos, de repente algo nos pone muy tristes, entonces el punto es que ustedes sepan que siempre se puede redimir y que siempre debemos de estar atentos y vigilantes para que eso no venga otra vez, ¿no? Entonces ya saben, cada vez que pase algo frente a un hermano, frente a una persona, frente a un conocido, y ustedes sientan algo ahí discordante, pues bueno, ¿verdad? Lo mejor es no desear lo contrario, desear lo positivo, ¿verdad? Y pues en estos casos Dios bendice tu bien, Dios bendice tu nueva pareja, Dios bendice tu nuevo salario, ¿verdad? Si le dieron a él el puesto, Dios bendice tu bien en ese nuevo puesto, etcétera. Y como Dios ya sabe lo que tú requieres, Él va a ser un armado perfecto. Sí, por ejemplo, pregunta Francisco, hacemos la oración con fe y no pensamos en la petición, es dejarlo en manos de Dios, ¿es correcto? Sí. Haz de cuenta, Francisco, es como cuando tú estás realizando un tratamiento en la cuestión física, ¿no? En el cuerpo. Entonces, no sé si ustedes han visto que obviamente, pues, uno se va a tomar ese medicamento, pero no puedes estar continuamente pensando, ¿verdad? En, ay, y sí me irá a hacer bien, sí me irá a hacer bien, sí me irá a hacer bien, porque de verdad no vas a salir de ahí. Entonces, lo que tú tienes que hacer es como tú tomas el remedio y tú ya le pones ahí confianza en que ese remedio, ahí está Dios, que todo va a ser y vas a empezar a experimentar como la mejoría, ¿no? Entonces, miren, la verdad es que una de las cosas, fíjense que también dice el maestro San Germán, que es básica, es ocupe su mente en algo. Usted haga el decreto, hagas el servicio y después de eso, ocupe su mente. No sé, limpien la casa, embellezcan el jardín, pónganse a estudiar, adelanten algo del trabajo, pero no permiten que esté la mente de ociosa. Porque si la mente está de ociosa, recuerden que pues por ahí llega la fuerza siniestra y te inspira pensamientos que ni siquiera son tuyos y eso atrasa demasiado, ¿ok? Entonces, regresando acá al tema, nos dice, todo lo que pidas orando, créelo que lo recibirás y te vendrá. Si ustedes, dice el Maestro Jesús, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, imagínense cuánto más el Padre que está en los cielos da buenas cosas a los que le piden. Entonces, esa es una clave para tener fe. Recuerden que la voluntad de la vida, del Creador, del universo, siempre es el bien para nosotros. Entonces, nosotros tenemos la capacidad de construir una vida bonita o lo contrario. Y tú tienes que saber que esa posibilidad está abierta para ti, porque la voluntad de la vida para ti es siempre el bien, ¿verdad? Cualquier cosa que venga contraria, no te condenes, no te critiques, no te victimices y di, bueno, a ver, si yo me equivoqué en algo, perdón, me perdono por el mal uso de la energía. Y recuerden lo que se nos han dicho en recientes actividades de metafísica. Perdonar es todo, como si no hubiera pasado nada. Se te tiene que borrar a ti de la mente eso que pasó y también contigo. Fíjense que hay un ejercicio bien interesante también que revisé. Creo, no lo sé, me parece que es un ejercicio que está en alguno de los libros de Paul Brunton, pero no lo tengo a ciencia cierta, en algún momento se los confirmo. Sin embargo, me pareció muy útil. Hagan de cuenta que cuando te vas a dormir, ven que se nos recomienda hacer la retrospección. Y si en la retrospección tú notas que hiciste alguna situación que no fue positiva, tú te vas a detener ahí y te vas a pedir pensarla de otra manera, de una manera diferente como pudo haber sido. Entonces, por ejemplo, ¿no? Si tú pues te ganó ahí la ira y le alzaste la voz a alguien, tú vas a ir ahí
y te vas a visualizar haciendo lo contrario. ¿Cómo hubiera sido? ¿Sabes? Y entonces a lo mejor hubiera esperado unos momentos más, me hubiera pedido preguntar primero cómo le fue, qué fue lo que pasó antes de alzar la voz, ¿vale? Pero tratas de verlo diferente. Y eso es un ejercicio, pues bueno, ¿no? Que si bien en el mundo físico pasó así, pues tú en otro nivel de conciencia estás como pensando cómo es que pudo haber sido mejor y te estás entrenando para una ocasión futura, ¿no? Exacto. Después de esto viene esta regla de oro que muchos de ustedes. Perdónenme, creo que ya estamos aquí. Se interrumpió la conexión nuevamente, pero ya estamos para acá. Vamos a continuar. Les comentaba que ustedes recuerden que pues también en algún momento, pues con Moisés se nos fueron revelados los 10 mandamientos, ¿no? Entonces, fíjense que es lo mismo, que es esta cuestión de hacer a las personas lo mismo que quieres hacer contigo. Eh, Uno de los mandamientos dice, no matarás, pero muchas personas solamente piensan en una situación física, ¿no? Sin embargo, no piensan que no matarás significa no matar moralmente a una persona, no mandar un pensamiento destructivo a una persona que la pueda matar a nivel moral. ¿Sí me explico? Que eso es crueldad mental. Pensar mal de las personas, mal de una persona con un tercero, eso también es matarla, ¿saben? Eso es también destrozar su vida. Entonces, todo lo que tú quieras que hagan contigo, hazlo también. Entonces, matar no es nada más físicamente. No seas cruel mentalmente, no hables mal del otro, no lo mates moralmente, ¿no? Y bueno, más allá de eso, recuerda que siempre se nos ha dicho que el amor más grande debería de ser hacia Dios, no a la música, no al prójimo, primero a Dios. Y eso en algún momento nos va a entrenar para, pues, amar lo verdaderamente valioso en las otras personas, ¿no? Que es como la divinidad en ellos y también en todas las actividades. Y por eso nos dice el Maestro Jesús, a los que se creen, bueno, en el libro más bien, a los que se creen espirituales y están enemistados con un instructor, con alguna persona del grupo, de nada les sirve estar haciendo decretos, servicios, reuniones, eh, porque más efectivo es estar ante los ojos de Dios y que se reconcilien con esa persona con la que no están en armonía. Jesús nos dice que uno se debe de reconciliar con el adversario. ¿Por qué? Pues porque uno nunca sabe qué es lo que va a suceder con el adversario, ¿verdad? Cuáles son los alcances que podría tener el adversario. Entonces, incluso hasta por, digamos, por conveniencia, siempre es bueno estar como bien con todos. Entonces, por eso es que se nos dice, ¿no? Si has traído tu ofrenda al altar, como hacer un decreto, ¿verdad? Trabajar una oración científica y te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda ahí delante del altar y ve, reconcíliate con tu hermano y entonces vuelve y ofrece tu ofrenda. Me parece que eh, dice
o sea, lo interesante es que nosotros pues no seamos hipócritas, ¿verdad? Y estamos decretando por ahí la ascensión, ¿verdad? Estemos decretando ahí la alegría, el amor divino, sabiendo que se requiere de nuestro, de algo, de una intervención en el mundo físico, ¿no? Y hemos ya hablado de mucho de esto, ¿no? Cuando les pidan perdón, pues perdonen, no digan cosas como, ay, que te perdone Dios y yo no tengo nada que perdonar, porque le estás quitando a esa corriente de vida la oportunidad, ¿verdad? Ya nos han dicho también en otras actividades, si esa otra persona no lo quiere hacer, pues por lo menos tú ya tomaste esa situación y dijiste, yo ya perdono y lo demás, pues es una situación que tú tienes que trabajar, ¿no? Pero mi trabajo ya está hecho. Y entonces, pues solamente recuerden eh, que existe una fórmula para la oración científica. Yo creo que la gran mayoría de ustedes ya lo conocen, sin embargo, solo vamos a recordarlo. Recuerden que esta oración científica, de preferencia, debe de estar escrita para que pues no le cambien detalles a cada momento. Se debe de hacer siempre en privado y se puede leer las veces que ustedes consideren necesario en el día, mañana, noche, y aquí tienen la fórmula, ¿no? Siempre decir amada presencia de Dios. Ustedes saben que se hace desde esa parte de nosotros, desde el yo superior, en armonía para todo el mundo, bajo la gracia y de manera perfecta y de acuerdo a la ley divina, en tu nombre decreto, y ahí recuerden que hay que escribir todo, todo, ¿no? Bien detallado. Ahí sí necesitamos hacer una pausa antes de escribir nuestra oración científica por primera vez, ¿verdad? Escribirlo tranquilos, sabiendo muy bien lo que vamos a poner ahí, con todos los detalles y al final, como nos dice el Maestro Jesús, agradecer, gracias Padre, que esto ya está hecho, concedido y recibido. Amén, ¿ok? Entonces, esta es la primera parte de esta charla en donde se nos habla de la oración y ahora vamos a hablar un poco sobre la fe, ¿no? Que la verdad es que esto es una de las cosas que se necesita muchísimo, que ustedes saben que viene en el primer rayo. El primer rayo nos da poder, nos da fe, no nos da fuerza bruta, porque hay mucha gente que se confunde. Fuerza hay en la ira, fuerza hay en la arrogancia. Aquí es otra cosa, aquí se nos da poder y se nos da fortaleza, ¿no? Es otra cosa, es otra calidad. Eh, entonces, la fe es tener la seguridad de que todo lo que va a suceder es bueno. Nadie tiene fe en que se va a caer el avión o va a enfermar o se va a ahogar. En esas cosas lo que se tiene que es temor, que es lo contrario de la fe. Y por lo tanto, a lo único que hay que temer es al temor. Entonces, fíjense que es importante como llenar la cabeza, ¿no? Cuando estemos haciendo los decretos. Entonces, siempre no hay que dejar esos espacios vacíos, ¿no? De pronto hay que preguntarnos, bueno, ¿y por qué no se manifestaría esto para mí, ¿no? Si estoy trabajando precipitar, no sé, un trabajo y de pronto dudo, pues la pregunta es, bueno, ¿y por qué no se me precipitaría un trabajo, ¿no? Si yo soy útil en otros niveles de conciencia, pues aquí también soy útil. Todos tenemos derecho a una actividad remunerada. Si yo hubiera tenido una mala actuación antes, pues yo he trabajado llama violeta, siempre estar como bien pegados en el estudio, sabiendo correctamente qué es lo que estamos haciendo, tener decretos a la mano para trabajarlo. Y entonces, fíjense lo que se nos dice aquí. La fe va a ser un elemento imprescindible en la oración. Y Jesús ya saben lo que nos dice. Si tú tuvieras fe como un grano de mostaza, le dirías a ese monte, pásate de aquí para allá y se pasaría. Nada sería imposible. Pero bueno, si no podemos hacer que se mueva la montaña, ¿verdad? Y que se calmen las aguas, es porque todavía hay algo en nosotros que no tiene fe, ¿no? Que todavía estamos en esa entrenamiento. Entonces, en este entrenamiento, Jesús nos dice que nosotros debemos de saber que conforme a nuestra fe es que se realizan que se manifiestan las situaciones en la vida. Recuerden que cuando Jesús curó a una persona, le dijo, tu fe te ha salvado. No sé si se acuerdan que hay una parte de la historia en el Maestro Jesús en donde él va caminando y una persona le toca la ropa y con el solo tocar su ropa, que es una mujer, se sana, ¿no? Ella había estado con una apariencia física muy terrible durante mucho tiempo y con solo tocar el manto del Maestro Jesús se sanó. Y entonces él, así, o sea, voltea y dice, ¿quién me tocó? Y entonces todos pensando que los iban a regañar, le dicen, no, pues fue ella, ¿no? Y ella le dice, perdóneme, maestro. Y él le dice, no,
es que tú tienes fe, lo sentí. Es tanta la fe que tienes en Dios que tú te has sanado, ¿no? Entonces, conforme a tu fe, todo será hecho. Y nosotros podemos hacer este decreto, ¿no? Para estar ahí como bien seguros. Podemos decir, conforme a mi fe, yo tengo fe. Conforme a mi fe, inteligente seré. Conforme a mi fe, amo y me amarán. Conforme a mi fe, hermoso y puro me purificaré. Conforme a mi fe, soy sanado. Conforme a mi fe, próspero y rico seré. Conforme a mi fe, soy perdonado y perdono. Conforme a mi fe, soy libre de todo revés. Entonces, dense cuenta que todo es conforme a la fe que tú tienes, ¿verdad? Eh, Vamos a ver acá qué se dice. Sí, y dice por acá, es algo interesante. Es interesante ya que pedir perdón y con fe saber que hemos sido perdonados con el prójimo, que su presencia es perdón, ya que pensar y sentirnos perdonados se nos da el perdón. Sí, creo que tienes razón en eso, Isa. Pues pedir perdón, pues también es hacerlo con fe, ¿cierto? Sin embargo, algo interesante es saber que siempre hay dos personas ahí. Entonces, si la otra persona tiene una situación, ¿verdad? Y ella pues decide que no o está en otro proceso, pues bueno, nosotros hacemos nuestro proceso y dejamos que esa persona también lo tenga. Eh, Sin embargo, ¿saben qué es lo más importante en estas situaciones de perdón? Que tú cambies, que tú hagas algo diferente, ¿saben? O sea, de verdad, el maestro Saint Germain lo dice, yo los entiendo, yo he pasado por donde ustedes están, entonces, si ustedes le alzaron la voz a esa persona y ustedes se dieron cuenta que no estuvo bien, bueno, hay que buscar, ¿verdad? Hablar de otra manera con esta persona, con todas las demás, y que antes, ¿verdad?, de que nos tome la ira o alguna situación, pues vayamos al interior, ¿verdad? Tomemos un poco de calma antes de que eso nos tome. Fíjense que algo que hace mucho la llama violeta es que además de que todo lo borra y lo disuelve, es que te da la oportunidad de estar frente a las mismas situaciones y que te desempeñes de una manera distinta, ¿sabes? Que seas completamente diferente. En este sentido, también nos dan este decreto de Rubén Cedeño, porque el punto es no temer. Fíjense que una de las cosas que más nos detiene es el temor y es con lo que primero nosotros tenemos que trabajar y decir, a ver, no, no, yo no debo de de tener temor. Entonces ya saben que hay un decreto ahí muy cortito que puede funcionar para traerlo así como taravilla cuando las situaciones nos tienen un poco tomados y hay que decir, yo no tengo temor, yo tengo fe, algo bueno me tiene que suceder. Gracias, Padre, porque esto está resuelto. Yo no tengo temor, yo tengo fe, algo bueno me tiene que suceder. Gracias, Padre, porque ya me viene el trabajo que requiero, porque esta apariencia física ya está resuelta, porque esta persona ya está en libertad. Entonces, el punto es no quedar en esta fuerza siniestra del temor, porque ustedes deben de saber que pues la fuerza contraria a la luz, lo que le gusta es que tú estés temeroso, porque de eso se alimenta. Sin embargo, los maestros y nosotros sabemos que la luz ya ganó. La luz ya ganó en este planeta y en este plano de manifestación. Sin embargo, estamos pasando el proceso para llegar a esa victoria, ¿no? Entonces, nosotros vamos a hacer este decreto muy interesante que, como pueden ver, empieza con el yo soy. ¿Por qué? Porque yo soy, es decir, yo hago contacto con ese ser superior y no temo al temor. Entonces, yo soy, no temo al temor. Yo soy, no temo a ninguna amenaza. Yo soy, no temo al odio ni a la maldad. Yo soy, no temo a la ignorancia. Yo soy, no temo a la impureza. Yo soy, no temo a ninguna enfermedad. Yo soy, no temo a la miseria. Yo soy, no temo a ningún ataque ni guerra. Yo soy, no temo a la brujería ni a la mala voluntad. Entonces, si tú en algún momento estás experimentando temor, agárrate este decreto y ve al yo soy. A ver, yo soy amor divino, yo soy opulencia, yo soy libertad, yo soy protección y no tengo miedo. Y otra vez, todas las veces que necesites hasta que te sientas seguro, ¿ok? Y la verdad es que algo que a mí me ha gustado mucho y se lo recomiendo es de pronto leer y estudiar la vida de los santos, de ver cómo las experiencias que muchos santos han tenido, de verdad nos lleva a ver que ese poder es real. Vean toda la vida, no sé, a mí me fascina la vida de San Jorge, cómo es que él venció todas esas persecuciones, ¿a través de qué? De la fe, de decir, no, yo estoy con Dios, Dios está de mi lado,
Entonces, inspírense en eso y creo que puede ser, bueno, creo que puede ser de mucha utilidad. Y para finalizar esta charla, pues se nos dice, ¿verdad? Que como creíste, será hecho. Fíjense bien. No sé si ustedes saben esta historia, en el pueblo de Cafarnaúm, que es en donde estaba el Maestro Jesús, estaba el centurión romano. Y el centurión romano, que es cuando estamos en la iglesia y decimos una palabra tuya, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Es la historia, según el Evangelio apócrifo de Juan, es la historia de un centurión romano que era muy amigo de Mateo, el apóstol de Jesús, y él se va a convertir al cristianismo, ¿no? Él ayudaba de pronto a los apóstoles del Maestro Jesús, y entonces le ocurrió que él tenía en su casa un hijo de una de sus sirvientes. Él había tenido esa situación, había tenido un hijo fuera del matrimonio y él no había lo había sacado ni nada, él lo adoptó como su hijo. Ese chiquillo quedó huérfano y él lo adoptó como su hijo, ¿no? Y entonces, bueno, no sé, me pareció muy interesante esto, yo lo vi en esta serie de The Chosen porque me pareció muy interesante ver cómo pues esta persona tenía una bondad, no una lealtad, así como lo ponen, ¿no? Les digo en esta versión, una bondad muy interesante en su corazón, porque él, a pesar de ese, pues digamos, de esa falta a la que pudo haber, le decimos falta en esos tiempos, ¿no? Pero bueno, en esa situación en la que pudo haber caído de tener un hijito con otra persona, él lo toma, él lo protege, y entonces este chiquito está muy enfermo. Y va este centurión después de que vio todos los milagros del Maestro Jesús y le dice, yo sé que tú lo puedes sanar, pero él no se sentía digno de que el maestro entrara a su casa y le dijo, una sola palabra tuya bastará para sanarme o para que él sane, ¿no? Y entonces el maestro que le dijo, tal cual como crees, será hecho. Y él, ¿saben qué se fue a hacer según esta serie? Se fue a comprar juguetes para su hijo. Se fue a comprar cosas para estar bien con ellos y llegó a la casa y entonces la madre, bueno, la que era la madrastra, lo voltea a ver y le dices, no lo vas a creer. Y entonces él le dijo, sí, ya lo sé. Y entonces sale corriendo el niñito junto con su hermano y él se dio cuenta que tal cual, de acuerdo a cómo lo cree, ha sido hecho, ¿no? Entonces, ahí viene un decreto que lo voy a leer por aquí, que pueden ustedes hacer, pero dice, ¿no? Es un decreto que se llama Yo lo creo por Rubén Cedeño y dice, me creo con fuerzas, yo soy poderoso, me creo inteligente y yo soy competente, me creo cariñoso y yo soy amoroso, me creo vigoroso y yo soy saludable, me creo próspero y yo soy opulente, me creo pacífico y yo soy la paz, me creo compasivo y yo soy el perdón, ¿vale? Entonces, recuerden que por nuestras palabras seremos condenados y por nuestras palabras también seremos justificados. Entonces, me parece que esta es la última parte de esta charla, pero si se dan cuenta, algo muy interesante es que se nos está diciendo bien claro, ¿verdad? Sí necesitamos orar, necesitamos decretar, pero todo será hecho de acuerdo a nuestra fe. Da gracias y mantente en esa vibración de esto ya está dado en armonía para todo el mundo de manera perfecta, no tengo por qué dudar y así es como lograrás avanzar en este cometido, ¿ok? Pues oigan, yo les agradezco mucho el que se hayan conectado, el que hayan estado por aquí trabajando, qué bueno que aunque tuvimos esas dos interrupciones, pudimos trabajar. Le pregunta a Guadalupe en qué serie está. Sí, como dijo Cinti, está en Netflix y también si no tienen el Netflix pueden revisar. Está la misma página libre que se llama The Chosen, así tal cual, thechosen.com y ahí también los pueden revisar, pero sí ya está también libre en Netflix, ¿vale? Entonces déjenme ver si por acá había alguna duda. Me parece que no tenemos ninguna duda por acá. Yo les agradezco mucho haber estado acá trabajando. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos la próxima semana para seguir con este libro de Jesús. Hasta la próxima.